Hoy vamos a hablar sobre apraxia oculomotora. Entonces, hoy tenemos al doctor Guillermo Marroquí que nos acompaña. El doctor Guillermo Marroquí estudió medicina en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Hizo oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid, España. El doctor hizo neurooftalmología en la Universidad de Texas en Houston bajo la dirección de la doctora Rosa Tan. Él es docente de oftalmología del Hospital Militar de Bogotá, fue docente en la Fundación Oftalmológica Nacional de Bogotá y docente de optometría en la Universidad de La Salle de Bogotá. Pertenece a diversas sociedades científicas, fue presidente de ACOPE, miembro fundador del CLADE, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Queremos darle las gracias al doctor y por invitarnos, por acompañarnos esta tarde y aceptar esta invitación. Gracias, Guillermo. Ya tienes la pantalla para compartir. Bueno, pues quiero primero, obviamente, agradecerte por la gentil invitación y agradecer a todos los que están. Creo que hay 81 personas aquí por este medio, por estar atentas a la presentación. Voy a pasarme a compartir pantalla. Yo voy a apagar mi video para que estés. Okay. Y estaré atento a cualquier... Nosotros, me avisas, yo estoy pendiente. A cualquier problema que pueda haber con el video o con el audio para que me avisen y repetir si llegase a ser necesario. ¿Ahí todos me escuchan bien? Sí. Ok, listo. Voy a pasar a la presentación. Fantástico. Listo. Entonces vamos a empezar. Como ya Emily acaba de decirlo, vamos a hablar de apraxias oculomotoras, que son entidades que son infrecuentes, son enfermedades raras. Son enfermedades que si no las conocemos vamos a pasar por alto, pero que afortunadamente si las hemos visto alguna vez, probablemente nos va a quedar fácil reconocerlas. Con esta presentación pretendo pues ayudarles a eso, a reconocer las características clínicas importantes de la enfermedad y a mostrarlos la evolución con un grupo que, aunque pequeño de pacientes, me parece muy significativo por el tiempo de evolución que los he podido observar. No tengo ningún interés comercial. Las imágenes y los videos que voy a presentar fueron autorizados por los padres o por los pacientes. Y dice, excepto la paloma, ya vamos a ver la paloma. Yo tengo aquí... okay. Vamos a ver el video de la paloma. Y este es un ave normal. Lo que quiero destacar es que ella lo que está haciendo en este momento es observando diferentes puntos. Estas aves tienen muy poca capacidad de mover sus ojos. Y lo que ella hace es un movimiento rápido de cabeza cada vez que quiere cambiar su objeto de atención. Es decir, es como si realizara unos movimientos sacádicos con su cabeza. Ya es incapaz de mover sus ojos. Guillermo, acércate al Nosotros no nos vemos obligados a mover la cabeza en esa forma cuando estamos observando un paisaje, sino que tenemos nuestro sistema visual. Entonces, nuestro sistema visual tiene una parte eferente. Por favor, alguien contéstenme si la flecha la están viendo. Sí, se ve. Ok, listo. Entonces, hay un sistema visual eferente que se encarga de detectar objetos y un sistema aferente que es motor, que se encarga de mover sus ojos y proporcionarnos una visión binocular estable. Este sistema motor se encarga de estas dos funciones. Por una parte, captar y mantener las imágenes en la fóvea, y la otra función es estabilizar las imágenes en la fóvea. ¿Qué es captar y mantener?
si yo tengo un estímulo que llega a mi retina periférica, yo lo percibo. En el momento en que quiero ver ese objeto, tengo que pasar ese objeto de la retina periférica a mi mácula. Y eso es como fovealizar el objeto. Esa es una primera parte. Ya lo tengo fovealizado, ya lo observo con detalle, y ahora yo puedo mover mi cabeza o el objeto se mueve y yo necesito mantener ese objeto fovealizado. Esa es la segunda parte que hace el sistema motor, que es estabilizar las imágenes en la fobia, ya sea por movimientos del objeto o por movimientos del sujeto. Ahí hay una letra A en el centro de la pantalla. Yo los invito a que la miren. Y hay dos posibilidades: que ustedes estén viendo y oyendo esta conferencia en un computador personal o en un teléfono móvil. Si están en un computador, los invito a que mírenla y muevan la cabeza como yo la estoy moviendo hacia los lados o en sentido vertical y mantengan la mirada en esa letra A. ¿Ahí qué estamos haciendo? Ahí lo que estamos es ejecutando movimientos de seguimiento, porque ya al mirar la letra A hemos fovealizado el objeto y ya lo tenemos capturado en nuestra fobia. Ahora, si nosotros lo que tenemos es un móvil, un teléfono móvil, y estamos moviendo el teléfono y siguiendo la letra A, también estamos haciendo los movimientos de seguimiento, pero los mecanismos son diferentes. Cuando movemos la cabeza, interviene mucho el sistema vestibular. Cuando movemos el teléfono, únicamente estamos siguiendo la letra. Miren esta chica que está siguiendo un péndulo. Ella ya foveolizó el péndulo y lo está siguiendo. Son movimientos relativamente rápidos, pero estos son movimientos de seguimiento. Ahora, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Estos son movimientos de seguimiento. Ahora, aquí tenemos la palabra apraxia. Todos ustedes la pudieron leer. ¿Qué hicieron para poder leer esta palabra? ¿Movimientos de seguimiento o movimientos sacádicos? Si alguien quiere contestar, bien puede. Ustedes lo que hicieron fue movimientos sacádicos. Para poder leer esto, hay que primero fijar la A, saltar a la P y así sucesivamente en forma de movimientos sacádicos. Lo que pasa es que nosotros estos movimientos los hacemos en forma, digamos, inconsciente. Ya hemos aprendido a leer y por lo tanto lo hacemos rápidamente y de pronto también tenemos la capacidad de juntar todo el contenido de la palabra y convertirlo en un concepto, que es el que vamos a aclarar. Esta es como apraxia en tiempos de pandemia con separación social. Ahora veamos la misma palabra sin pandemia. Lo mismo, para poder leer apraxia tuvimos que haber pasado de letra en letra o de sílaba en sílaba en forma de movimientos sacádicos muy rápidos que hacemos. Estos estudios que son antiguos, miren, de 1967, se hicieron para estudiar el reconocimiento facial. Y lo que hicieron fue unas videografías para determinar qué era lo que hacía el individuo cuando quiere reconocer esta cara. Y entonces, básicamente pasa de ojo en ojo, pasa a la cara, pasa a otro sitio. Y miren cómo yo estoy moviendo la flecha. Ese es el mecanismo con el cual hacemos un reconocimiento facial. Pero todos estos son movimientos sacádicos. Ahora, si yo les presento esta imagen y le digo, fíjense en esta menina, fíjense en Velázquez allá atrás, o este era Velázquez, ya no me acuerdo cuál es, nos toca hacer movimientos sacádicos para contemplar toda esta pintura. Si nosotros no tuviésemos movimientos sacádicos, no podríamos pasar de un detalle al otro en esta pintura. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos básicamente tres sistemas para mover nuestros ojos, que son el sistema supranuclear, el internuclear y el infranuclear. En el sistema supranuclear hay una serie
de elementos en nuestro sistema nervioso central que contribuyen a este proceso de conexión supranuclear. Estos centros van a dar información básicamente a los dos centros de la mirada, uno horizontal y uno vertical. Y estos centros de la mirada van a comunicarse con los núcleos oculomotores, tercero, cuarto y sexto, para ahí iniciar la vía infranuclear a través de los nervios periféricos y estos tercero, cuarto y sexto nervios craneanos dar información a los músculos que ustedes bien conocen. ¿Cómo funciona esto? Con dos tipos de movimientos. Unos movimientos oculares rápidos y unos movimientos oculares lentos, que son los lentos de seguimiento y los movimientos de emergencia. En las apraxias, ¿dónde está el problema? Sin lugar a duda, en los movimientos oculares rápidos o sacádicos. Nosotros tenemos un impulso visual que llega a la corteza visual primaria y las áreas de asociación de la corteza visual reciben información y esta información por medio de vías inhibitores y excitatorias va hacia unos núcleos de integración y finalmente a los núcleos mesencefálicos donde inicia la información para empezar a mover. Entonces, en resumen, tenemos unos movimientos rápidos o sacádicos que básicamente utilizan la vía frontomesencefálica y tenemos unos movimientos lentos que sirven para hacer el seguimiento del objeto fijado, para el mantenimiento de la posición o para las emergencias. Y estas utilizan diferentes vías de nuestro sistema motor. Esto lo digo como una introducción para que entendamos de la patología de la cual voy a seguir hablando. ¿Qué es una apraxia? Apraxia es un trastorno neurológico. Etimológicamente viene del griego y quiere decir sin acción, sin movimiento. Es un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo ciertos movimientos o tareas, a pesar de tener el deseo de hacerlas y de tener la habilidad física para hacerlas. Si yo tengo una parálisis, no puedo moverlo, pero eso no es una apraxia, eso es una limitación orgánica para hacer un movimiento. Ahora, apraxias hay muchas, yo las menciono aquí en la diapositiva: ideatoria, ideomotora, cinética de extremidades, bucofacial, disociación conceptual y del habla. Probablemente la que más se ve es la del habla, pero nosotros vamos hoy simplemente a hablar de las apraxias oculomotoras, de la cual la más frecuentemente vista es la congénita. Podemos ver unas adquiridas y al final de esta charla voy a hablar particularmente del síndrome de Balint y de la apraxia de apertura palpebral. La apraxia oculomotora congénita también se denomina con estos nombres como apraxia de Cogan. Hay algunos autores que dicen que realmente lo que vamos a ver como descripción clínica de la entidad no es una verdadera apraxia y por eso han propuesto otros nombres, como alteración de iniciación sacádica, paresia sacádica congénita o síndrome de retraso de iniciación sacádica de la infancia. Estos nombres van más hacia la etiología misma del problema. Sin embargo, sigue llamándose apraxia oculomotora congénita de la misma forma que la describió el doctor David Cogan en 1952. Aquí está la imagen del doctor. Él describió en esta publicación, que está aquí mencionada abajo, 4 pacientes con ausencia de movimientos sacádicos voluntarios, ausencia de fase rápida en el nistagmus octoquinético, movimientos de cabeza característicos y movimientos verticales conservados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la apraxia oculomotora congénita? Limitación de los movimientos voluntarios, sacádicos. La mayor
cantidad de pacientes en sentido horizontal, pero recuerden que también se puede presentar en sentido vertical. Además de lo que describió aquí el doctor, se presenta esto: movimientos bruscos de cabeza para iniciar los movimientos sacádicos, ausencia de fase rápida, el nistagmus optoquinético, y movimientos de seguimiento más o menos conservados. ¿En qué consisten los movimientos de cabeza que son característicos en esta entidad? El paciente gira la cabeza hacia el objeto. Es decir, si el paciente, uno le pido que mide un objeto hacia un lado, él gira la cabeza, mientras tanto sus ojos rotan en sentido contrario, cierran los ojos durante el movimiento de cabeza, la cabeza hace un movimiento hipermétrico, o sea, sobreplaza el blanco que quiere observar, y ya con el objeto, una vez fovealizado, devuelve la cabeza y la rota en sentido contrario. Para la iniciación del movimiento sacádico, inician con un parpadeo con el fin de interrumpir esa fijación que les mantiene la cabeza quieta. Entonces vamos a ver en los siguientes videos, algunas de estas características. Limitación de los movimientos voluntarios. Estamos viendo a la cuando lo pudo fovealizar momentáneamente, hizo un movimiento. Voy a repetir el video. Todos estos videos son muy cortos y los voy a repetir para que ustedes vean las características. Limitación del movimiento e iniciación sacádica. Una vez que lo fovealizó, vamos a pasar el muñequito enfrente de su punto de fijación, lo fovealizó. Otra característica clínica: movimientos bruscos de cabeza para iniciar los movimientos sacádicos. Claro ejemplo de cómo este niño tiene que hacer unos movimientos. Ahí que estamos haciendo, una persona a los lados, de lejos, le está presentando objetos para que él cambie su punto de fijación. Ustedes ven cómo hacen unas sacudidas hipermétricas con devolución de su movimiento excesivo hacia el lado a donde quiere mirar el objeto. Una vez para pasar a la siguiente característica clínica de la enfermedad. Ok. Ausencia de fase rápida en el nistagmus optoquinético. En caso que tiene buena agudeza visual, ustedes lo ven en sentido vertical, realiza algún tipo de movimiento, pero en sentido horizontal no hay ningún tipo de respuesta. Movimientos de seguimiento conservados. Aquí le estamos desplazando el muñequito. El paciente a veces parpadea, pero es capaz de seguir el movimiento en sentido horizontal. Una vez más, el movimiento de seguimiento está conservado. Sacudidas de cabeza hipermétricas. Ya lo vimos con el otro bebé que estábamos filmando, que filmamos inicialmente. Les voy a mostrar esta niña. Miren, ahí hizo el movimiento hipermétrico y se devolvió. Y una vez que refija, lentamente devuelve su cabeza hacia el punto observado. Él se quedó observando otra cosa y ahora sí logró capturar la imagen del muñequito. Parpadeo simultáneo. Este video está en cámara lenta para demostrar cómo en el momento en que la niña empieza a hacer su movimiento de cabeza, disculpen. Miren cómo cierra los ojos para iniciar el movimiento.
Cuando nosotros hacemos un paso de un objeto a otro, es decir, hacemos un movimiento sacádico, nosotros hacemos un proceso inhibitorio de la imagen que estamos observando, para no ver esa imagen borrosa como se ve cuando movemos una cámara muy rápido. Nosotros nunca vemos eso y estamos saltando nuestro punto de fijación de un objeto a otro. Como estos niños no tienen la iniciación sacádica normal, ellos recurren al movimiento de cabeza para pasar de la fijación de un objeto a otro, sin la habilidad que tenía la paloma de hacer el movimiento rápido. Por lo tanto, se ven obligados a cerrar sus ojos como un mecanismo, probablemente como un mecanismo para impedir ese emborronamiento momentáneo. Entonces vimos que hay una hipometría sacádica, es decir, cuando logran hacer el movimiento sacádico no lo hacen con el ajuste y la precisión que lo hace el paciente normal. Y algunos pacientes, aparte de que tienen trastorno de la iniciación sacádica, hacen unos movimientos de seguimiento lentos. Está escrito que también algunos pacientes presentan nistagmus, estrabismo o anomalías verticales. Esta entidad se asocia a otros problemas y en este trabajo hecho en el 2013, en el que recopilaron información proveniente de las publicaciones que había hasta el momento, descartando pacientes que no estaban bien descritos, encontraron que en el 41% de los casos reportados había algún grado de retardo del desarrollo y en el 36% algún grado de deficiencia del lenguaje. Los niños eran hipotónicos en un 35%, agudeza visual disminuida en un porcentaje no bien definido en el estudio, carácter familiar en el 6% y la misma alteración, pero vertical en un 2% de los casos. La apraxia se puede presentar en otras entidades, como las que están mencionadas aquí en la diapositiva. La más importante a tener en cuenta es el síndrome de Joubert, que es una cirropatía con una serie de características clínicas y genéticas bien determinadas, bien conocidas, de las cuales no voy a hablar en este momento. Entonces, si ustedes ven una apraxia aislada, deben considerar la posibilidad de que alguna de estas entidades que aparece en esta diapositiva esté acompañando a la entidad. Ahora les voy a mencionar de una publicación en la cual estudiaron retrospectivamente unos pacientes que habían sido evaluados por oftalmólogos y pediatras, oftalmólogos generales y pediatras, y al revisarlos encontraron un porcentaje significativo de Joubert que no había sido diagnosticado. En este mismo trabajo mencionan cuál es el tipo de hallazgo en imágenes. Y el 43% de los casos, casi 44%, no mostró ninguna anomalía. Los demás presentaron algunas anomalías en el cerebelo, en estructuras infratentoriales, en el cuerpo calloso, en el tálamo, en los ganglios basales o en el cerebro. Recientemente salió una publicación el año pasado como marcador imagenológico en resonancia magnética, hipodensidad del núcleo dentado. Es decir, que uno debe buscar esto y lo puede considerar como un biomarcador de una apraxia oculomotora. No existe un gen identificado como causante de la enfermedad. ¿Cuándo se presenta la entidad? El bebito recién nacido no presenta signos de apraxia oculomotora. Probablemente las primeras manifestaciones se van a presentar hacia los 6 meses de edad, que coincide cuando el niño empieza a sentarse y los padres empiezan a notar unos movimientos de la cabeza raros o diferentes a los de sus hermanos si ha tenido hermanos mayores. Algunos de estos niños
aparentan mala visión, porque recuerden que en pediatría nosotros lo que hacemos es evaluar cómo está la fijación, el seguimiento y el mantenimiento de la mirada. Si nosotros tenemos un niño que ve bien, pero no fija, no sigue el objeto que le estamos presentando, podemos interpretarlo como que es un niño que no ve bien. Y también se dice que mejora con el tiempo. Esta mejoría, sin embargo, no es la que, no está claramente identificada o definida, y es lo que voy a mostrarles con estos 3 casos que quiero que ustedes vean. El primer caso es un muchacho de nombre Carlos, que yo atendí por primera vez en 1990 cuando tenía 2,5 años de edad. En ese momento se le encontró que ya tenía una miopía significativa y tenía una endotropia. Por un tiempo yo dejé de verlo. Él tenía una apraxia oculomotora congénita típica. Es este niño que está acá, que se los mostré ya en uno de los videos, en el video en que están 2 hermanitos. Y tuve oportunidad de seguirlo hasta hace poco. La última vez que lo vi fue el año pasado. Ya este muchacho tiene 32 años de edad, usa lentes de contacto rígidos para su miopía magna, tiene una agudeza visual corregida de 20/30, 20/40. Sin embargo, este muchacho tuvo un desprendimiento de retina que yo no atendí, él consultó a otra institución y fue operado. Como ustedes ven, inicialmente él presentaba una endotropia, hoy en día tiene una exodesviación. Él no me supo aclarar y la revisión de los registros médicos no supo aclarar si había sido operado. ¿Qué hace hoy en día este muchacho? Él estudió hasta bachillerato y hoy en día es un guarda de seguridad. Tiene su hermano menor que tiene apraxia. Y los 3 casos que yo les voy a presentar hoy, ahorita recientemente, no cuando los vi por primera vez, porque creo que no sé si en esa época teníamos disponibilidad de resonancia, les pedí una resonancia con medio de contraste, que en los 3 casos hice revisar con un neuroradiólogo y los 3 casos presentan imágenes de resonancia normal. Otra posibilidad que uno tiene para evaluar estos casos y encontrar anomalías son PETs, que pueden llegar a dar alguna otra información diferente. Ninguno de los 3 casos que voy a presentar tiene PET. Entonces miremos este caso, Carlos, miopía magna, el resto de su examen neurológico es absolutamente normal. Este es el niño a la edad de 2,5 años, acá está su otro hermano, vamos a hablar de Carlos, que es este muchacho, y ustedes ven los movimientos característicos que ya describí de la apraxia oculomotora. Su hermanito también tiene los movimientos, ahora voy a presentar al hermano. Tuve oportunidad de volverlo a videofilmar cuando tenía 12 años de edad y estamos demostrando unos movimientos verticales normales y la alteración. Miren este movimiento que él tiene que hacer cuando hace convergencia. Cuando hace convergencia también tiene que responder al estímulo haciendo los movimientos de cabeza, que es algo raro. La ausencia de nistagmus y los movimientos característicos. Y esta es la última filmación que yo tengo de él, que fue hace unos 4 o 5 años. No tengo filmación del año pasado, donde ya es un señor grande con la exotropia. Fíjense cómo están los movimientos de seguimiento. Le hago solicito los movimientos sacádicos y ustedes ven que mejor, pero persiste la alteración de los movimientos de cabeza. Y miren la dificultad que tiene este muchacho para la lectura. La lectura él la hace muy lentamente porque no logra identificar las palabras y tiene que recurrir a estos movimientos de cabeza para poder leer. Si alguien quiere que repita estos videos, me avisan. Ya este video está terminado. Vamos a pasar entonces al caso 2. Su hermanito. También lo vi por primera vez en el año 90, cuando este niño tenía 6 meses de edad. Hoy en día tiene 29 años. ¿Cuál es la situación de este muchacho?
tiene agudeza visual normal, no utiliza anteojos, es hemétrope, tiene un examen oftalmológico completamente normal, no tiene ninguna alteración neurológica. Este muchacho estudió y terminó su bachillerato y hoy en día es un operario en un cultivo de flores. En esta región donde nosotros vivimos hay muchos cultivos de flores, utilizan mucha población en área rural. Estos son muchachos que provienen del área rural y también tiene una resonancia cerebral realizada con medio de contraste completamente normal. Veamos el video. El bebito. Y ahí van a ver bien la dificultad que él tiene para seguir el muñequito y finalmente recurre al movimiento de cabeza. Él lo está sosteniendo la tía, es un bebé que todavía no camina. A la edad de los 10 años. Miren el movimiento de cabeza que tiene que hacer. Ahí lo puse a leer octotipos. Y cuando tiene 25 años. Este es el que es guarda de seguridad. Y él no se queja, él simplemente volvió a mi consulta pues para una valoración de rutina. Tal vez fue acompañando a su hermano, porque él no siente incomodidad alguna. En el movimiento de cabeza, los movimientos hipermétricos, todo lo que describimos. Caso 3, Heriberto. Yo lo vi por primera vez a los 4 años de edad. Es un niño que tenía una hipoacusia neurosensorial congénita, una historia dudosa de kernípterus y una posible hipoxia perinatal, dado los datos que se recopilaron de la historia pediátrica y lo que mencionaba la madre. La última vez que lo vi fue el año pasado, a final del año pasado. Él es hipermétrope, hoy en día utiliza gafas o lentes de contacto. El resto de su examen oftalmológico es completamente normal, excepto porque presenta una apraxia. Él estudió psicología, lo hizo con mucha dificultad, pero terminó su carrera a finales del año 2018, terminó su carrera de psicología y la última vez que lo vi estaba desempleado. Su resonancia magnética cerebral es normal. Este muchacho tiene el antecedente de kernípterus y encontré muy recientemente, mire, del año, este es del 2011, un reporte de un caso de apraxia oculomotora vertical asociada a kernípterus. Pues este muchacho tiene una apraxia oculomotora de carácter vertical. Vamos a ver las imágenes, muy pequeñito. Vamos a hacerle aquí los movimientos horizontales. Ustedes ven movimiento de seguimiento horizontal aceptable. Ahí hizo un movimiento de cabeza, pero yo creo que... Pero miren los movimientos verticales, completamente limitados, incapacidad para hacer movimientos sacádicos verticales. A la edad de los 6 años, si ven, tiene los audífonos por su sordera neurosensorial. Y su marcada dificultad para hacer movimientos verticales. Y este es a los 27 años de edad. Ahí está leyendo. Miren cómo lo puse a leer abajo de cerca y tiene que hacer los movimientos de cabeza característicos de la apraxia. Sin embargo, los movimientos horizontales están conservados. Yo pienso que, puesto que tiene los movimientos conservados, los horizontales, es probable que esta sea la razón el que haya podido estudiar o que estos muchachos puedan estudiar con algo menos de dificultad que los pacientes que presentan la apraxia oculomotora horizontal típica. Entonces, con la observación de casi 30 años, serían 30 años a este año poco paciente hemos visto, de casi 30 años podemos decir que estos pacientes mejoran con el tiempo. Sin embargo, persisten las alteraciones de los movimientos oculares, persiste la dificultad para la lectura. ¿Qué podríamos decir de esta observación? Que disminuyen los movimientos de cabeza,
que mejora la iniciación sacádica, que mejoran las amplitudes sacádicas y que mejoran los movimientos. El número de publicaciones que tienen que ver con apraxia oculomotora congénita es limitado. Miren el escaso número de artículos que hay. Y fíjense que la mayoría han sido más bien recientes. Durante mucho tiempo hubo muy poca interés en publicar acerca de estos casos. Miren la conclusión que da el grupo de Canadá que hizo la revisión grande de todos los artículos que encontraron hasta el 2012. El pronóstico de los múltiples defectos reportados en esta entidad parece ser favorable. Sin embargo, una evidencia definitiva y confiable no existe, más allá de algunos pocos reportes de casos. Un estudio retrospectivo sería interesante para determinar en forma cierta realmente cuál es la evolución de la investigación de casos. Yo no encontré ninguna publicación que reporte observación de caso alguno por un tiempo prolongado como casi 30 años de evolución. Con esto termino el tema de apraxia oculomotora congénita y vamos a hablar ya brevemente y para terminar de las otras apraxias oculomotoras que podemos ver. El síndrome de Balint, publicado por este doctor en 1909, él era húngaro, y él describió un caso de un paciente que había presentado en forma abrupta estas tres características: simultagnosia, ataxia óptica y apraxia oculomotora. ¿Qué es simultagnosia? Es la incapacidad de identificar diferentes elementos del espacio visual en forma simultánea en un momento dado. Entonces, yo le muestro un paisaje y de pronto puede ver el árbol, pero no puede ver la vaca que está al lado del árbol. No, es incapaz de reconocer un segundo objeto. Ataxia óptica es la dificultad que tiene para llegar al objeto con sus manos, para llegar al objeto que está observando. Y bilateral. Y finalmente tiene una apraxia oculomotora, en la cual, ¿qué vamos a ver? Lo mismo, una alteración fundamentalmente en la iniciación de los movimientos sacádicos. ¿Dónde está la...? Veamos este ejemplo. Una ACV bilateral. Entonces vemos cómo los movimientos verticales están conservados. Le pedimos que abra y cierre los ojos, no tiene apraxia de la apertura palpebral. Y ahora le estoy pidiendo que mire a los lados y es incapaz, el paciente permanece con su mirada al frente. Sin embargo, cuando yo le digo siga el objeto, lo logra hacer sin ninguna dificultad. El objeto lo logra seguir. Fíjense que sus versiones son normales. Pero si yo le digo devuelva la mirada al centro, miren lo que pasó cuando el movimiento del muñequito pasó de velocidad del movimiento lento y se volvió rápido. Fue incapaz de seguirlo. ¿Okay? Miremos esa parte otra vez. Acá. ¿Qué pasó? Se quedó quieto. Y estamos haciéndole movimiento de seguimiento, miren. Pero ahora le hago un movimiento brusco al muñeco y el paciente es incapaz de seguirlo. Lo perdió. Su iniciación sacádica no le permitió seguir observando. Una lesión parieto-occipital bilateral, aquí están las áreas que se comprometen. ¿Y esto cuándo ocurre? Principalmente en personas mayores o en algunos no tan mayores que tienen hipoperfusión cerebral aguda, por ejemplo, en el caso de accidentes, trauma abdominal, o por embolía cardiogénica múltiple. Sin embargo, está descrito en todas estas otras entidades. Alzheimer, enfermedad por priones. Bueno, no voy a leer todas las entidades. Si quieren tomar nota de ellas, ahí las dejo un poco para que lo alcancen a
copiar. Lo que es característico es que sea bilateral, por eso tiene que haber como algo que produzca múltiples lesiones. El diagnóstico es clínico, no existe una prueba específica. Las imágenes cerebrales, ya sea TAC, resonancia o PET, muestran la hipoperfusión en las áreas afectadas, además de los hallazgos de enfermedad de base. Estos pacientes no siempre son diagnosticados en forma oportuna por sus cuidadores, dado que al principio pueden simular conversión o simulación, pueden parecer que están simulando, o inclusive algunos pacientes llegan a ser considerados invidentes. Aquí las imágenes correspondientes a las áreas afectadas en este síndrome. Y ya para terminar, hablamos un poquito de la apraxia de apertura palpebral, descrita en 1907 por este doctor, que consiste en la dificultad para abrir los ojos en forma voluntaria en ausencia de parálisis de elevadores o de contracción del músculo orbicular. Nosotros, ¿cómo abrimos y cerramos los ojos? Tiene que haber una serie de acciones, o un par de acciones por lo menos. Para hacer una apertura palpebral normal, nosotros tenemos que hacer contracción de los elevadores del párpado y simultáneamente inhibir el orbicular de los párpados. Si esto se altera, vamos a tener una alteración de la apertura palpebral. En esta patología, la alteración tiene que ser de origen nuclear, ya que nosotros tenemos la inhibición del párpado superior que está dada por el tercer nervio craneano o la contracción persistente del orbicular que va por el séptimo. ¿Dónde está la lesión? Esto es lo que han descrito en el hemisferio no dominante, en el lóbulo frontal medio, en los ganglios basales, en el tallo cerebral, en uno de ellos o en varios de ellos. ¿Qué pacientes presentan apraxia de apertura palpebral? Frecuentemente la PSP, que es probablemente la que más frecuentemente puede ser sin otras asociaciones, o en cualquiera de estas otras entidades que están ahí mencionadas. ¿En qué consiste? En la dificultad para abrir los párpados asociado a algunos movimientos faciales. Miren esto. Inicialmente, debe volver el video. Y ahora le decimos, abra. Y esa es la apraxia. Miren todos los movimientos que él tiene que hacer para lograr nuevamente ok, repitámoslo una vez más. Orden de abrirlo, los movimientos que son característicos de esta entidad para finalmente lograr su cometido, que era abra sus ojos. Tratamiento puede ser médico con estos medicamentos. Y finalmente, por fin, una patología neurooftalmológica que podamos operar. Toxina botulínica o cirugía para facilitar la apertura palpebral, ya sea con suspensión frontal o con resección o miotomías del orbicular. Con esto concluyo mi conferencia, mi comunicación con ustedes. Gracias por su atención. Los voy a dejar con esta imagen final del área donde estoy pasando mi cuarentena en las afueras de Bogotá, de mi bello país, Colombia. Ejerciten sus movimientos acádicos y estoy atento a las preguntas que surjan. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Tienes muchas felicitaciones y tienes unas preguntas. Una de las preguntas es, ¿por qué consultó la madre inicialmente? ¿Por qué consultó? La madre inicialmente. Me imagino en el caso que... En el caso de los hermanitos. Sí, señor. No, estos niños los llevaron porque los padres notaron que los niños se comportan. Es más,
al que me llevaron a consulta fue el hermano mayor, el niño mayor, y iban acompañados por el otro bebito, y se cargó a su tía, y de repente yo veo que ambos niños presentan la alteración, pero ellos llevaron a consulta al niño mayor porque le notaban unos movimientos raros. ¿Qué es lo que notan los padres? Creo que fue cuando dijiste que llevaron, que fue el familiar, o sea, había ido alguien y después terminaste viendo al familiar, creo, que se refiere a ese paciente, creo yo, ¿no? Aquí preguntan, ¿este paciente con kerníterus tiene alteración de los ganglios basales? Imagenológicamente no lo puedo encontrar. Ese niño tiene apraxia vertical, que es muy rara, y además el kerníterus lo encontré mencionado en una nota de evolución de pediatría hospitalaria. Este niño tiene la hipoacusia, pero el kerníterus no fue claramente evidenciado en su historial médico. Sin embargo, pues revisando, fíjense que existe la posibilidad o la asociación de esa hiperbilirrubinemia neonatal en niños con apraxia vertical, que es bien rara. Pero en kerníterus uno espera encontrar algunas alteraciones en las imágenes cerebrales, cuando hay lesiones, y este niño no tenía nada. ¿Tienes otra pregunta por acá? Déjame ver. Se observó en algún paciente, me imagino, en imágenes alteración del núcleo dentado. No, yo no las vi. Como les digo yo, pues obviamente yo no soy radiólogo y pedí la ayuda de un neuroradiólogo. Le dije, mire, tengo estos 3 casos. Esto lo hice para cuando presenté en el 85 esta conferencia con algunas diferencias. Y en ese momento fue cuando tomé las 3 resonancias con medio de contraste y fueron evaluadas por neuroradiólogo. No quería que se me pasara nada por alto, sabiendo lo que deberíamos buscar en Juber o en algunas de estas otras reportes. El radiólogo me dijo, en los 3 casos, aquí no hay nada. O sea, ninguno de los 3 casos que yo presenté se encontró ninguna anomalía en resonancia magnética cerebral. Hay una publicación del Grupo Europeo de Pediatría donde mencionan tres hermanos de apraxia oculomotora que los siguieron durante 3 años y hicieron el seguimiento de cómo iban mejorando la lectura a través del movimiento sacádico. Y en esos pacientes tampoco encontraron alteración en las imágenes como en tus pacientes. Es bien interesante porque incluso los comparaban con un grupo control y cómo iban mejorando en el tiempo un poco la lectura. Tal vez no llegaban al nivel de un paciente normal, pero curioso porque es como los casos que tú has presentado. Tienes aquí otra pregunta. ¿La apraxia de la apertura palpebral puede ser unilateral? Yo creo que no. No recuerdo haber visto ningún caso unilateral. Yo creo que no. Como es un trastorno supranuclear de localización no bien definida. No, yo nunca he visto un caso unilateral. No recuerdo haber leído ni ningún caso unilateral. Tienes aquí otro, creo que es comentario y pregunta. Algunos pacientes con apraxia palpebral refieren que presentan la dificultad de apertura en la mañana al levantarse y dicen que necesitan ayudarse manualmente al abrir sus párpados. ¿Sabes cuál sería la explicación para que después de esta maniobra sigan abriendo los párpados normalmente? ¿Algún reflejo inhibitorio? No sé, no conozco. No sabría responder esa pregunta. Roberto. Ok. Si me permite hacer un comentario. Por supuesto. 2, tal vez. Primero, que hermosísima tu clase y muchas gracias. Y quisiera hacer la cuarentena allí en ese lugar donde estás con esa foto tan maravillosa. Acabo de aprender algo con tu charla. En el año 90, mientras vos veías esos 2 hermanos, yo estaba publicando en Neurology la primera apraxia oculomotora vertical.
fui muy entusiasmado por Bob Daroff para hacerlo, ya que ese paciente, que fue la primera publicación de vertical, entre las literaturas que vos consultaste, tenía una lesión subtalámica. Es un chico que tuvo una hipoxia perinatal por una doble circular de cordón. La resonancia mostró las lesiones subtalámicas, y lo que concluimos en ese paper fue las apraxias de Cogan, como mencionás vos. La mayoría son congénitas y no tienen lesión, hasta hoy día, no tienen lesión en resonancia magnética. Las verticales son adquiridas, a veces muy temprano en la vida, y sí tienen lesiones. Por lo tanto, me gustaría mucho compartir contigo información de tu caso y mi caso, a ver si el Kernicterus sí tenía algo en los ganglios de la base que fuese responsable de la apraxia vertical. La apraxia vertical sí deberíamos encontrar siempre lesiones de ganglios de la base, ya que tiene una base anatomopatológica más clara que la apraxia horizontal. Eso por un lado. Así que quedamos en contacto porque me gustaría compartir información sobre esto. Por supuesto. Y te mando mi paper del Neurology del 1990, que está cumpliendo 30 años. En cuanto a la apraxia de apertura palpebral, que también es interesante, nosotros hemos estudiado en el Hospital Británico, ya existe, es un clásico, el R1 y el R2, que son las dos fases de apertura del párpado cuando se desencadena electromiográficamente el estímulo de apertura. El R1 vendría a ser el sacádico del párpado, y ese es el que fracasa en este tipo de pacientes, por lo cual la respuesta al comentario, a la pregunta que hicieron hace un ratito, es que una vez que uno logra vencer el R1, el párpado ya se logra mantener en posición, y durante varios o muchos parpadeos no se vuelve a repetir la apraxia de apertura. Por eso es útil utilizar esos anteojos que tienen como una lengüeta aquí en la parte superior y que hacen presión sobre el párpado, que ayudan a vencer ese R1 y mejora mucho la vida de los pacientes con apraxia palpebral. Eso solo. Muchas gracias y bellísima la presentación. Pero ¿por qué mejor con el transcurso del día o al poco tiempo de haberse levantado? Es la pregunta. Mejoran temporariamente, mejoran durante 5 minutos, 3 minutos, después otra vez vuelven a padecerlo. No, la apraxia de apertura es siempre. No sé cómo es el comentario exacto de la paciente que hicieron hace un rato, pero en general, en las apraxias que se mantienen sí todo el día, cuando uno ayuda un poquito, o con el dedo, o con esa tabletita que apoya sobre el párpado, mejora mucho la situación de apertura, pero no es para siempre. Por supuesto que no. No, la pregunta dice muy claramente que es al levantarse y que después en el transcurso del día abren normalmente. Lo hacen normalmente, solo al despertar. Bueno, gracias por tus comentarios, Roberto. Tenemos aquí otras preguntas. Muchas gracias, doctor. ¿Usted recomendaría evaluar los pacientes con tractografía? Nunca la he usado, no tengo experiencia. Ok. La modelo del movimiento ocular con el péndulo tiene un gran parecido a usted. Mi hija. Muy buena presentación. Por eso me estoy riendo. Somos los neurólogos muy grandes. Muchas gracias. Lo sabía, Guillermo, muchas gracias. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias. ¿La resonancia funcional no sería de utilidad? Es posible que sí, o sea, yo creo que todavía hay mucho por aprender en esta entidad, yo creo que hay muchas cosas que no se han definido. De hecho, no hay información genética, que es para donde va todo. Oyendo la charla de la posible hipoxia intraútero o perinatal en referencia al síndrome de Duane y otras alteraciones que oímos aquí en la semana antepasada. Yo pensaba, ¿hasta qué punto este tipo de etiología podría estar involucrada en la apraxia oculomotora congénita, donde hay una lesión que tiene que haber una lesión en alguna parte, y en algún momento, ya sea de la vida intrauterina o perinatal, tiene que producirse la lesión, que nosotros denominamos apraxia oculomotora congénita, pero tiene que haber alguna lesión en algunas estructuras supranucleares para que se produzca.
A nivel del Y verme. más adelante, con métodos diagnósticos más refinados, podamos encontrar. Dice que el vermis también está muy implicado, ¿no? En el trastorno. Como vieron, hay algunos reportes de lesiones en el tallo, en el cerebelo, en ganglios basales, pero aisladas, no todos los casos, y hay casos en los que definitivamente no se encuentra ninguna alteración. Aquí te comentan que en el libro de Nelson de oftalmopediatría aparecía el kerníterus como causa de apraxia adquirida. Tuve un paciente así, nos comenta la doctora Lucía Moncada. Dice que era una edición antigua. En las nuevas ediciones quitaron el kerníterus como causa de apraxia y siempre he pensado que mi paciente demostraba lo contrario. Es un comentario, ¿ok? No, ahí mostré el caso de un reporte aislado de apraxia vertical, y ya Roberto lo dijo, en casos de kerníterus. Lo que pasa es que yo hubiera podido decir que el kerníterus era la causa de la apraxia si hubiéramos visto alguna otra alteración típica de kerníterus en las imágenes. Pero este paciente imagenológicamente no tenía ninguna hallazgo. Que yo vi una presentación de una vertical, si no me equivoco, fue el doctor Jeffrey Odell, si no me equivoco, fue un congreso de nanos en neurooftalmo. Bueno, Guillermo, tienes muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias, excelente presentación. Dice que fue muy didáctica. Bueno, tienes muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, puedes verlas en el chat si quieres, puedes revisarlas. Bueno, ahora miro el chat, yo todavía voy a salirme de aquí, ¿cómo es que dice? Stop share, ya listo. Comenta que su paciente con el kerníterus clásico era apraxia vertical. Nosotros estamos súper agradecidos, la presentación fue hermosa, fue didáctica, estamos muy agradecidos, Guillermo, por acompañarnos. Mañana tendremos al doctor Roberto, que nos hablará de oftalmopatía tiroidea. No sé si el doctor Musi quiere hacerte algún comentario. Solamente quiero saludarte, Guillermo. Hola, doctor Musi. Encantado de verte. Tu Gracias. serie de casos muy interesantes. La verdad es que yo solamente en mi vida he visto un solo paciente, más ninguno. Quizás porque no veo niños, ¿no? Y también mi saludo a Roberto. Muy interesante también en este caso vertical. De manera pues que me encantó estar presente. Un buen abrazo y una feliz tarde. Bueno, mil gracias. Gracias por los comentarios. Gracias, Emily. Estamos dentro del tiempo, la horita justica. Todo lo que tú quieras. Yo te dije que todo el tiempo era para ti. Y no, con mucho gusto. Un placer. Tengo 2 casos, si quieres que te los compartas, te los hago llegar. Tengo un niño y tengo un síndrome de Balin que hizo una apraxia como tu paciente. Pero por supuesto, si quieres te los hago llegar. Muchísimas gracias, Guillermo. Entonces, bueno, para que puedas ver todos tus comentarios. Okay. Gracias, pues. Chao, bueno, encantado. Amigos, gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao, hasta mañana. Ya. Parece que bien, pues no se cayó. Con eso ya quedo yo contento.